Entonces, decíamos, los ajustes son movimientos que voy a hacer de las cuentas que tenemos registradas y que necesitan alguna modificación o ajuste para que reflejen los montos que son correctos. ¿Por qué? Porque recordemos cuando hablábamos de las normas que yo debo asociar, por ejemplo, todos los gastos con los ingresos en un mismo periodo. Entonces, si ya yo he gastado los intereses, he devengado intereses o he gastado intereses, los registro aun cuando los deba. Aquí, entonces, vamos a ver cada uno de los movimientos. Dice, el saldo de los documentos por pagar a largo plazo, la empresa debe abonar, perdón, del saldo de documentos por pagar a largo plazo, la empresa va a abonar en el 2022. Ese es un hecho futuro que lo único que me dice es que yo a futuro voy a tener que pagar un 10% del principal. Me interesa cuando haga el estado financiero, pero aquí, para efectos del ajuste, no me va a interesar porque lo que me interesa es que ese certificado a plazo paga el 8%. Entonces, si nosotros calculamos el certificado, para ver los montos acá, o alguien que me diga el monto del certificado era, números, ahora sí, perdón, ¿cuánto era el monto? 240,000. Ok, 240,000. Los intereses siempre se mencionan de tal forma que se pagan anualmente. O sea, siempre que hablamos de un porcentaje lo hablamos anualmente, excepto que diga explícitamente que el interés es mensual, pero normalmente en las financieras siempre se habla de interés anual. Entonces, los 240,000 por el 8% entre 12, estamos registrando el interés del mes de diciembre, que son gasto por intereses contra intereses por pagar. Estamos registrando el gasto para que quede dentro del mes de diciembre porque se gastó. Entonces, asocio el gasto en el periodo en que corresponde. Entonces, por eso es que registramos 1,600 colones. El otro asiento que dice, se estima que el saldo de las cuentas por cobrar tienen una incobrabilidad del 2%. Hablábamos y mencionábamos que hay varios métodos para determinar esa incobrabilidad. Una es determinando cuántos son los atrasos de todas las cuentas para sacar cómo se comporta la incobrabilidad por el atraso. Entonces, fulanito tal se atrasó 60, está atrasado 60 días, esa cuenta es más incobrable que una que esté a 30 días, pero ese es un método que no hemos visto. El otro método es que establezcamos un porcentaje sobre las ventas que se hacen a crédito. Y este que estamos viendo, que es el único que vamos a ver por ahora, es que se estima que la incobrabilidad es un 2% sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar son 293,000, el 2% son 5,860, pero como es un 2% sobre la cuenta por cobrar, al final lo que me debe quedar son 5,860 y ya tenemos registrada en estimación 2,860 colones. Entonces, el gasto por incobrables, está bien, registramos el gasto por incobrables 2,860 contra la estimación de cuentas incobrables. Recordemos, la estimación es una rebaja de las cuentas por cobrar. Quiere decir que tenemos 293,000 menos 5,860 en el estado. Entonces, por eso es que registramos nada más la diferencia. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto? Si no, pasamos al siguiente.
Veamos el 3. Dice, el saldo de los documentos por cobrar a largo plazo, el deudor debe amortizar una tercera parte principal. Eso me interesa para ser estado. Sabemos que quien nos debe pagar en el año 2022, el siguiente año, una parte. Entonces, se devengan intereses del 5% anual. Entonces, en ese caso, en el asiento 3, el documento que tenemos por cobrar son 150,000 colones. 150,000 colones por el 5%, entre 12 meses son 625 por mes. Registramos intereses por cobrar. Siempre aquí hay que tener presente, si lo que tenemos son documentos por cobrar, los intereses que se generan son ingresos, porque nos lo deben a nosotros. Si tenemos documentos por pagar, lo que se genera son gastos por intereses y tenemos intereses por pagar. Entonces ahí tenemos intereses por cobrar contra ingreso por intereses por 625, que es solo el mes de diciembre. Entonces, si no tenemos ninguna duda, pasamos al 4. Dice, los gastos pagados por anticipado corresponden al mantenimiento de equipo por adelantado del mes de octubre. Ya el servicio fue recibido. Nosotros, si vemos el estado, teníamos una cuenta que decía gastos pagados por anticipado. Y resulta que el gasto pagado por anticipado es el monto que le dimos a alguien para que nos hiciera un servicio. Hasta tanto el servicio no nos lo brinde, no se considera un gasto. Entonces, en este caso, registramos que ya nos dieron el servicio. Entonces, el gasto se configuró y registramos el gasto. Perdón, aquí hay un problemita con ese. No sé si, Brian, es la misma pregunta. Mi pregunta era con respecto al anterior, Ajá. que usted dice que es ingresos por intereses contra intereses por cobrar, pero no hay una cuenta que se llama intereses por cobrar, entonces no sé si utilizamos cuentas por cobrar. No, digamos, si no tenemos una cuenta, podemos abrir una cuenta. O sea, en el momento en que se genera una obligación, si consideramos importante registrarla, abrimos la cuenta. Entonces aquí vamos a tener que abrir varias cuentas porque no están registradas. Porque no hemos hecho esos movimientos. Ok. Aquí lo que pasa es que nosotros, si gusta, subimos un momentito al estado para veamos esa cuenta. Cuando nosotros tenemos ahí en el balance de comprobación, el seguro pagado por anticipado dice que son 14,000 colones. Son 14,000 colones. No, perdón, ¿dónde está? Gastos pagados por anticipado. ¿Dónde está? Gastos pagados por anticipado. Ahí están. El gasto pagado por anticipado son 10,000 colones, es un activo. Entonces, esos 10,000 colones que tenemos ahí es algo que nosotros le pagamos a alguien, se convierte en un activo. ¿Por qué? Porque no los está debiendo. Recordemos si definimos un activo como el derecho que tenemos sobre alguna bien. Entonces, en este caso es un derecho que tenemos de que alguien nos preste el servicio. Regresemos al asiento un momentito. Profe, vieras que sí, no estamos seguros con la cuenta del crédito. Sí, correcto. No, ahí las dos cuentas habría que... Corregir, ok. Ahí tenemos que registrar el gasto pagado por anticipado, así como lo tienen, sería un activo. Porque el gasto pagado por anticipado es un dinero que dimos y tenemos un derecho a que nos den. Ahí tenemos que registrar gastos y en este caso, por mantenimiento de equipo.
O sea, lo que quiere decir es que ya nos prestaron el servicio, entonces el gasto se configuró o se ejecutó, por decirlo de alguna forma. Entonces, gasto por mantenimiento contra, en este caso, ahí ya eliminamos la cuenta gastos pagados por anticipado. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando acreditamos gastos pagados por anticipado, recordemos, y si lo vimos arriba, era un débito. Aquí, como lo estamos acreditando, automáticamente queda en cero esa cuenta. O sea, quiere decir que el gasto pagado por anticipado se elimina. ¿Quedó claro esto? Sí, claro, todo bien, gracias, todo bien. Ok, perfecto. Si no, ahí lo vemos. Ok, después dice el quinto. Dice, el saldo del inventario de materiales de oficina son 8,000. Teníamos que materiales de oficina, vamos a ver, ¿dónde está aquí? Materiales de oficina. El monto que tenemos en la cuenta de activo eran 13,800, pero nos dicen que de esos 13,800 solo nos quedan 8,000. Entonces, ¿cuánto tenemos que registrar como gasto? Bueno, la diferencia, lo que hemos gastado. Entonces, gasto por suministros de oficina, 5,800 gastamos y rebajamos el saldo de la cuenta de inventario en 5,800. Entonces, al final, los 13 menos los 5 que le estamos quitando al inventario, el saldo que nos va a quedar son 8,000. Digamos, ese asiento está bien. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto o lo hizo diferente? Ok, veamos el 6 entonces. Dice, el seguro adquirido el 1 de julio por 24,000 cubre la vigencia de un año. Gasto, ok. Si son 24,000 y me tiene una vigencia de un año, o sea, me cubre un año, gasta 2,000 por mes. Entonces, el gasto por seguro solamente es de diciembre. Y el seguros pagados por adelantados sería 2,000 colones. 2,000 colones de rebajo del seguros pagados por anticipado. Cuando les hablaba de que los 6 meses, vea que el gasto adquirido en julio y es por un año. Entonces, si nosotros hemos ajustado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 5 meses. Quiere decir que nosotros ya hemos gastado 5 meses a 2,000, 10,000 colones de seguro. Más estos 2,000 son los 12,000 y ya iría por medio año. Subamos un momentito para ver el saldo de la cuenta de gasto por seguro. Más para abajo, más para abajo. Ahí vemos gasto por seguro son 10,000 colones. ¿Qué quiere decir? Que ya ajustamos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y ahora le vamos a agregar otros 2,000 colones. Entonces son los 12,000 para el medio año. Entonces, ahí es donde les decía que los gastos se van acumulando a través de todo el periodo. Entonces, registramos el gasto por seguro 2,000 contra seguros pagados por anticipado 2,000. ¿Este está claro? Seguimos con el otro. Ok, veamos el del edificio. Dice que el valor de la depreciación, la vida útil, son 840, perdón, el valor son 840,000. Los 840,000 dividido entre los 50 años, entre 12, registramos un gasto por depreciación de 1,400 y aumentamos la depreciación acumulada de 1,400 colones. Recordemos que el gasto por seguro lo vamos acumulando todos los años y lo cerramos
y la depreciación acumulada es una acumulación del gasto a través del tiempo. Entonces, ahí el gasto por depreciación acumulado de edificios sería 1,400 colones. Compañero, agradecería si vamos hasta arriba para ver el gasto por depreciación. Ahí tenemos el gasto por depreciación, más para arriba. Ahí va la suma de los tres gastos. Veamos la depreciación acumulada, un momentito, perdón. La depreciación acumulada del edificio dice que son 36,400. Si nosotros dividimos 36,400 entre los 1,400 que paga por mes, quiere decir que ese edificio si gusta lo hacemos a la par, nada más para que veamos ese dato. Los 36,000, ahí, a la par. Ahí exactamente ahí. El monto de los 36,400 entre 1,400 que se ajustan por mes. Quiere decir que ese activo se han depreciado hasta que acumulamos 36,400, 26 meses. Quiere decir que 26 meses atrás se han registrado depreciaciones. Entonces, donde voy es, el gasto por depreciación se va acumulando a través de la vida útil. Al final, cuando terminamos todo el periodo, la depreciación acumulada va a ser igual al edificio porque ya lo he ajustado totalmente. Entonces, hasta el momento llevamos 26 meses, perdón, 26 meses más este siguiente que estamos ajustando. Listo, volvamos al asiento. ¿Alguna duda sobre estos 1,400? El mobiliario de oficina fue adquirido por un valor de 370,000, tiene una vida útil de 10 años, el valor residual es de 10,000. Quiere decir que de los 370,000 que costó, al final yo me voy a quedar con 10,000. Entonces la vida útil, digamos el valor depreciable de ese activo son 370,000 menos los 10,000 colones. Solo vamos a depreciar 360,000 colones. Entonces, si dividimos los 360,000 entre 10 años, entre 12 meses, ajustamos 3,000 colones por mes de depreciación. Entonces, gasto por depreciación, 3,000 contra depreciación acumulada de mobiliario por 3,000 colones. Sigamos con el otro, hacia abajo. El equipo fue adquirido por el valor de 490,000 a 8 años y un valor residual de 10,000. Ahí, igualmente, 490,000 colones menos 10,000 que queda de valor residual, solo depreciamos 480,000 colones. Esos 480,000 colones los dividimos entre 8 años, entre 12 meses, nos da la depreciación mensual. Es el gasto por depreciación mensual, son esos 5,000 colones. Ahora, compañero, agradecería nada más hagamos una suma de los gastos de depreciación de los tres activos. Creo que es que se pegó, no les pude escuchar. Ok. El gasto por depreciación de los tres. Bueno, veámoslo ahí. Subamos un momentito para que veamos los tres. No, no tanto. Para ver los tres asientos de gasto por depreciación. Más. Una consulta rápida. Ajá. ¿Usted está calculando la depreciación como valor total dividido entre vida útil? ¿O hay alguna otra variable que se agrega? No, valor total menos valor residual entre la vida útil. ¿Por qué? Ok. Bajemos al asiento, a los tres asientos de ajuste.
Ahí está, nada más si podemos ver los tres. No. Ok, tenemos tres asientos de ajuste, uno de 1,400, uno de 3,000 y uno de 5,000. La suma de los tres son 5 y 3 son 8, 9,400 colones, ¿cierto? Los tres gastos de depreciación. Si nosotros cogemos los 9,400, que son los gastos de un mes de los tres activos, y lo multiplicamos por los 11 meses que ya se han registrado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 9,400 colones, y ustedes lo pueden hacer ahí, 9,400 por 11 meses, son 103,400. Quiere decir que entre enero, febrero, marzo, abril hasta noviembre se han registrado 11 meses de gasto por depreciación. Entonces, si subimos al estado, o sea, subamos al estado, ahí está gasto por depreciación, abajo, más para abajito. Ahí está gasto por depreciación, 103,400. Quiere decir que hemos ajustado adecuadamente los 11 meses del gasto por depreciación. Ahora solamente le vamos a sumar a esos 103,000 los 9,400 colones para que nos dé el valor total de la depreciación de un año, del gasto por depreciación de un año de los tres activos. Ahí es donde les decía que siempre el gasto por depreciación va acumulándose todos los meses, pero solamente de este año. La depreciación acumulada se acumula de periodos anteriores, de toda la vida del activo que se ha registrado. ¿Me expliqué ahí? Sigamos con el otro asiento. Dice, la hipoteca devenga intereses del 4% anual. Entonces, la hipoteca, que es el número 10, la hipoteca es de 450,000 colones. Por el 4% dividido entre 12, nosotros registramos gasto por intereses de 1,500 colones. Entonces, gasto por intereses, y lo que tenemos es una deuda de intereses por pagar. Igual ahí no teníamos la cuenta intereses por pagar, tenemos que abrirla para anotarlo dentro de los dentro de los pasivos. El otro dice, el cliente adelantó, bueno, sí, ahí unos compañeros me corrigieron, tal vez se prestaba a confusión esto. Lo más importante es, un cliente había adelantado 15,000 colones de un servicio, el cual ya se brindó. Entonces, cuando un cliente nos da a nosotros un dinero para un servicio, se convierte en un pasivo para nosotros. Si registramos ingresos diferidos, le denominamos ingresos diferidos o adelantos de clientes o ingresos cobrados por anticipado. Los tres nombres cabrían ahí. Entonces, ingresos diferidos los rebajamos en los 15,000 y registramos, ahora sí, porque ya prestamos el servicio y debe quedar registrado los 15,000 colones del servicio que ya brindamos. ¿Ese está bien? ¿Alguno tiene alguna duda? Si no, bajamos al 12. Y el último dice, existen salarios pendientes de pago por 12,000 colones. Ahí es cualquier movimiento que sabemos que ocurrió, pero que no se ha dado el registro. En este caso, por ejemplo, puede darse el caso de que la empresa tenga vendedores y le pague comisión sobre las ventas. Las ventas sabemos cuánto vendió hasta final de mes. Entonces, perfectamente puede ser que calculemos cuál es su comisión, que es parte del salario, pero resulta que la podemos pagar hasta el siguiente mes, pero tenemos que registrar
el gasto por sueldo en ese periodo porque el gasto sucedió en el mes en que se está registrando. En este caso, existen salarios pendientes de 12,000, gasto por salarios contra, gasto por sueldos contra sueldos por pagar por 12,000 colones. Entonces, hasta ahí los asientos de ajuste. Subamos, compañeros, sí hizo la acumulación, ¿verdad? Nada más movámonos a la derecha para ver. Tal vez aquí creo un poco de confusión cuando decía, cuando les puse las cuentas para abajo era para que ustedes la acomodaran identificando dónde se registraba. Por ejemplo, las cuentas por cobrar 293,000 menos la cuenta incobrable 3,000. El ajuste que hicimos de 2,860 hace que en el balance ajustado, que es el que está a la derecha, el monto total quede en 5,860 colones. Entonces quiere decir que ya ahí está el monto ajustado de la cuenta y ya nos queda con el saldo correcto. Entonces, todos los movimientos de los ajustes los pasamos al balance de comprobación y ya nos da el balance de comprobación ajustado. Entonces, se los puse de esta forma para que ustedes identificaran que el balance de comprobación que teníamos al principio, más los ajustes que estamos haciendo, nos da un balance de comprobación ajustado. Con este balance de comprobación ajustado es el que vamos a hacer los estados financieros. Logramos hacer, no llegamos a hacer ninguno, no. El compañero que nos está... Los estados. Sí, le dio tiempo. Estamos en el estado integral, no, o sea, quedamos en la situación financiera ahí a medio, Ah, bueno, medio camino. perfecto. Perfecto, no importa. Veamos el de resultados. Un momentito. Ok. Primero, cuando hablamos de estados de resultados clasificados, quiere decir que vamos a poner las partidas con los nombres apropiados, identificados y separados. Entonces ahí lo más importante es, bueno, tiene un encabezado, compañía Robledad S.A., el nombre del estado, estado de resultados integral. Importante, el estado de resultados es por un periodo y ahí sí hay un problema porque es por el año terminado. Recordemos que aquí solo estamos ajustando diciembre, pero todas las cuentas de gastos venían acumulándose durante todo el año. Entonces ahí es por el año terminado. Si solo hubiéramos hecho gastos por el mes de diciembre, perfecto, es por el mes terminado, pero en este caso es por el año terminado el 31 de diciembre del 2021, expresado en colones, perfecto. Ponemos los ingresos y después los gastos. Aquí solo un detalle particular, cuando estamos hablando de estado de resultados integral, la actividad principal se va a registrar como ingresos, pero aquellos ingresos que no son de la actividad principal se van a poner al final. Entonces, al final del estado, digamos, después de que, digamos, pasémoslo para abajo, no importa. Serían otros ingresos, creo que va Correcto, correcto. Digamos, nosotros podemos al final poner otros ingresos y otros gastos. Okay. Y eso, no importa, pongámoslos ahí abajo, después los acomodamos de esa forma. Que los quitamos de arriba. Eso es. Ahora, otra cosa, ingresos diferidos. Esa cuenta, ingresos diferidos, acordémonos que ingresos diferidos era un pasivo. Entonces no iría dentro del estado de resultados. ¿Por qué? Porque recordemos que el ingreso diferido es el ingreso
de dinero, o más bien el dinero que me pagaron que se convirtió en un pasivo porque yo no he brindado el servicio. Entonces ahí no iría. Ahora sí, vamos con los gastos. Gastos de operación, gastos por sueldo, publicidad, depreciación, gasto por intereses. Eso ya no es propio de la actividad, entonces también lo ponemos por separado. Gasto por seguros, gasto por servicios públicos, suministros, viáticos, transporte, incobrables. Entonces los 905,000, le quitamos los 506,000 y esto sí es una utilidad de operación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a asociar el ingreso por el servicio con los gastos propios del servicio para saber si el servicio como tal me generó utilidad. Entonces, el ingreso por servicio menos los gastos de operación me da la utilidad de operación. Y a la utilidad de operación le sumamos los otros ingresos como intereses y le restamos los otros gastos y me da la utilidad neta del periodo. Entonces, ahí es un detalle, digamos, nada más sería que después lo corrigieran, pero sí tener presente que se deben separar los otros ingresos de otros gastos, no porque al final no me refleje la utilidad, sí me va a reflejar la utilidad, solamente que quiero ver cuánto fue de operación y cuánto fueron de otros aspectos que no son propios de la operación. Entonces, perfecto. Pasemos a la derecha, si me hace favor. Y en la derecha está el cambios en el patrimonio. Ahí también sería por un año, por el año terminado. Capital social, 1,000,000. Inicial, 450,000. Las utilidades, bueno, ahí 300, sí, eso no va. Yo creo que sí va a cambiar las utilidades porque creo que modificó las dos cuentas para abajo, pero está bien, el formato está bien. Para que no lo tomen como un hecho porque habría que revisar ahí los saldos. Dividendos declarados 80,000, exactamente 450, sumamos el capital social, las utilidades retenidas y el total del patrimonio. Digamos, el formato está bien, nada más habría que revisar la utilidad del periodo. Ok, sigamos a la derecha, si me hace el favor. Y ahí está el estado de situación financiera. Ahí es estado de situación financiera a una fecha, al 31 de diciembre, está bien. Ese estado es a una fecha, los otros dos es por un periodo. Y cuando hablamos de clasificados es que vamos a clasificarlos en las partes activo, activo corriente. Entonces ahí va el efectivo, las cuentas por cobrar menos las cuentas incobrables. Ve que dan 293,000 menos los 5,860 da 287,140. El inventario, el seguro pagado por anticipado, que ahora son 12,000. Sí, ¿verdad? 12,000. Y el total del activo corriente, después viene el activo no corriente, que viene el equipo menos la depreciación, mobiliario, equipo. Y entonces nada más tomar en cuenta, ahí seguirían poniendo las cuentas y tomar en cuenta que dentro de los pasivos corrientes tienen que meter el ingreso diferido que quitamos del balance. Entonces, tratemos de terminarlo para que a ustedes les quede el dato y el próximo lunes le damos un repaso de los resultados finales que quedaron de estos estados para que ustedes los tengan ya terminados. Faltarían los asientos de cierre también, no nos dio tiempo, pero también los veríamos los asientos de cierre. Entonces, no les quito más tiempo, pues ya se nos hizo un poquito tarde. Vamos a ver, tengo una pregunta, vamos a ver si... No, eso es grabar. Entonces,